Muy buenas tardes, señoras y señores, damas y caballeros. La Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, les da a todos y a todas las presentes, sintonizan desde sus hogares en todo el país y el mundo, la más cordial bienvenida a este tercer encuentro con candidatos presidenciales 2016, concebido como un espacio para el diálogo entre la ciudadanía y los candidatos para conocer sus propuestas sobre la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Estamos realizando este acto en el auditorio Horacio Álvarez Sabiñón de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, la UNFU, y se está transmitiendo a través de CDN, Canal 37, así como una cadena de radio y televisión en todo el país. En este encuentro estamos con la presencia del licenciado Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País. Y le acompaña su candidata vicepresidencial, la licenciada Mari Cantizano. Igualmente se encuentra con nosotros el rector magnífico de esta alta casa de estudio, el ingeniero, buen amigo Miguel Fiallo. Y también se encuentra en la mesa principal el licenciado Flavio Darío Espinal, quien es el presidente en funciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. También contamos con la presencia de distinguidos representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes serán los panelistas de hoy. Ellos son el licenciado Gustavo Mejía Ricard, quien es el gerente de Comercio e Inversión de la Cámara Americana de Comercio, la AmCham. El licenciado Osvaldo Oyer, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la ANGE. El doctor Natanael Santana, del Centro Bonó. La licenciada Claudia García, miembro del Comité Ejecutivo del Centro Juan 23, institución coordinadora del Foro Ciudadano. Se encuentra con nosotros también el licenciado Miguel Collado, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, el CRES. Se encuentra con nosotros también el licenciado Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Acción por la Educación, EDUCA. La licenciada Wilmara Vázquez, coordinadora de proyectos del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAN. Se encuentra también con nosotros la buena amiga, la licenciada Josefina Arbelo, coordinadora general de Participación Ciudadana. Se encuentra también la licenciada Lourdes Concepción, quien es vicerrectora de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Y finalmente el licenciado Carlos Villaverde Gómez, quien es el director de proyectos de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS. Agradecemos su presencia y gran disponibilidad para participar en esta actividad. Y de inmediato vamos a escuchar las palabras de acogida a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña a través de su rector magnífico, el arquitecto Miguel Fiallo Calderón.
Doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial del partido Alianza País. María Josefina Cantizano Rojas, candidata a la vicepresidencia. Licenciado Flavio Darío Espinal, presidente en funciones del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Licenciado Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la misma fundación. Arquitecto Raúl de Moya Español, presidente de la Fundación Universitaria Dominicana que patrocina la UNPU. Señores miembros de la Fundación Universitaria, autoridades académicas de la universidad, señores miembros del panel de la sociedad civil que tendrán a su cargo las preguntas, invitados especiales, señoras y señores. Permítanme hacerles partícipes a todos los presentes en este auditorio y a los que nos siguen por televisión que la UNPU hoy, 21 de abril, cumple 50 años de vida institucional. Muchas gracias. En mi discurso de la pasada graduación hacía referencia a los importantes aportes que esta universidad ha hecho al país en estas 5 décadas. Uno de estos ha sido ser escenario de múltiples iniciativas de la sociedad civil en asuntos de alto interés nacional. Uno de estos asuntos son las presentaciones de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de nuestro país desde hace ya 12 años. Hoy, en su tercera versión, tenemos el honor de darle la más cordial bienvenida a nuestra alma mater, al doctor Guillermo Moreno. Aspirante a la presidencia de la República por el partido Alianza País. Es el tercer candidato de los varios que se presentarán en esta academia en ocasión de las elecciones generales que se llevará a cabo el 15 de mayo próximo para elegir a las más altas autoridades de la nación. Nos referimos al presidente y vicepresidente de la República, así como a los senadores, diputados, síndicos y regidores. Estas elecciones generales, por la cantidad de personas a elegir, representan un gran e importante reto para todos los dominicanos que ya estamos acostumbrados a ver alternancias democráticas en el poder desde hace ya algunos años. Y decimos que representan un reto porque los pueblos que no se superan basados en una educación formal, están destinados a cometer los mismos errores una y otra vez en un círculo vicioso de atraso, violencia y pobreza. A un pueblo bien educado no se le puede engañar. Los países más desarrollados y democráticos son países con sus ciudadanos integralmente educados y conscientes de a quiénes y por qué elegir. Los dominicanos hemos apostado por la educación y demandado en las pasadas elecciones que los candidatos firmaran un pacto para la inclusión de un 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto nacional destinado a invertir en educación. Este logro ciudadano importante, trascendente y que marca un hito en la educación en el país, necesita además que se cree una verdadera obsesión por la educación. Esta no debe ser solo un número porcentual. Decía hace unos días en una entrevista en un periódico nacional que países como Singapur utilizaban en el papel moneda retratos de universidades y de educadores en vez de próceres de la patria, y que en Japón las únicas personas que se les permite no inclinarse ante el emperador es a los profesores. Ambos países, ejemplos de desarrollo, crecimiento sostenido y estabilidad política. Otro aspecto fundamental, y que es precisamente de lo que nos hablará hoy el licenciado Guillermo Moreno, candidato a la presidencia por el partido Alianza País, es la parte de su oferta electoral que tiene que ver con la justicia y la seguridad ciudadana. Licenciado Moreno, sea usted y su equipo bienvenido a esta aula magna de la Universidad Pedro Enrique Ureña. Le exhorto
igual que hice con los demás, a expresarse con absoluta franqueza y libertad en esta academia que lleva el nombre del más grande e ilustre humanista de América, Pedro Enrique Ureña. Muchas gracias. Quiero saludar la presencia de la doctora Aura Celeste Fernández, quien es candidata a senadora por el partido Alianza País. A continuación, quiero darle la palabra de apertura formal a este encuentro, quienes están a cargo del doctor Flavio Darío Espinal, presidente en funciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Licenciado Guillermo Moreno, candidato presidencial y Alianza País. Licenciada Mari Cantizano Rojas, candidata a vicepresidencial y Alianza País. Ambos viejos amigos santiagueros. Y al igual que Sergio Tulio Castaño, quiero reconocer la presencia de la licenciada Aura Celeste Fernández, candidata a senadora por el Distrito Nacional, así como los demás dirigentes de Alianza País que se encuentran acompañando al licenciado Guillermo Moreno esta tarde. Arquitecto Miguel Fiallo Calderón, rector magnífico de esta Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, señor presidente y demás miembros de la Fundación Universitaria, distinguidos representantes de las instituciones de la sociedad civil aquí presentes, señoras y señores. Es un gran honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia celebrar nuevamente estos encuentros con candidatos presidenciales, los cuales se vienen celebrando desde el año 2004 como un espacio para que estos, es decir, los candidatos presidenciales, presenten sus ideas y propuestas sobre temas relativos a la institucionalidad del país, con la presencia de representantes de instituciones empresariales, académicas y de la sociedad en general, quienes formulan sus preguntas e inquietudes a dichos candidatos, lo cual sirve para generar un debate necesario y sano sobre estos temas. En las jornadas de este año nos hemos concentrado en la problemática de la inseguridad ciudadana y el sistema de justicia, motivados por la relevancia que estos temas han alcanzado para la opinión pública y la ciudadanía en general. En esta ocasión nos complace tener con nosotros al licenciado Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación de compartir sus propuestas sobre estos temas cruciales para la seguridad jurídica, la gobernabilidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático. Los temas relativos al crimen y la inseguridad ciudadana están en el centro de preocupación de la ciudadanía. Se experimentan niveles crecientes de desconfianza sobre los sistemas de prevención, control, persecución y castigo a la criminalidad, lo que exige reformas institucionales con la participación conjunta de la clase política y los actores relevantes de la sociedad. El sistema de justicia en sus diferentes componentes, Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Pública, es una pieza crucial en esta problemática. También juega un papel de primer orden la institución policial y otras agencias estatales. Sabemos que en la problemática de la inseguridad ciudadana inciden múltiples factores, tanto nacionales como foráneos. La incidencia del narcotráfico, el tráfico de armas y otras modalidades del crimen transnacional hacen más compleja la problemática en un contexto creciente de globalización. Estamos conscientes de que no hay soluciones fáciles ni únicas a esta problemática. Los problemas y desafíos son enormes, de ahí la importancia de que los candidatos presidenciales compartan con la sociedad sus enfoques, visiones y propuestas de cómo enfrentar este gravísimo mal social. Una línea fundamental de acción es el fortalecimiento institucional del Estado. Un Estado fuerte que haga valer su propia legalidad
es clave para lidiar con el problema de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, como también para enfrentar otros problemas sociales. El reto está en definir políticas públicas eficientes e implementarlas exitosamente. Desde la FINJUS entendemos que la coordinación interinstitucional entre todos los actores que intervienen en el manejo de esta problemática es fundamental para avanzar en la dirección correcta. También somos conscientes que el contexto estructural, económico y social incide en esta problemática, por lo que también es necesario avanzar en la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social. Creemos que en los procesos de reformas hay que involucrar a los sectores relevantes de la sociedad, escuchar a las comunidades a través de sus organizaciones representativas, para que a partir de ese diálogo se fortalezca la confianza y la legitimidad de las instituciones. FINJUS reitera en esta oportunidad su compromiso de acompañar y apoyar a las autoridades en los procesos de reformas, reconociendo el papel protagónico del liderazgo político y de las instancias de representación de la ciudadanía en el abordaje de esta problemática. Nos complace tener esta tarde al licenciado Guillermo Moreno, quien además de su condición de candidato presidencial y Alianza País, se ha destacado por ser precisamente un especialista en temas de justicia penal, especialmente de justicia procesal penal, incluyendo su experiencia como fiscal del Distrito Nacional y su labor académica como experto en esta materia. Agradecemos a Guillermo Moreno por haber aceptado la invitación de FINJUS para compartir sus propuestas y visión con nosotros esta tarde y responder a las preguntas que tras su intervención le formulará el distinguido panel integrado por representantes de organizaciones de la sociedad, a quienes también agradecemos por su interés, disponibilidad y apoyo. Igualmente agradecemos desde la FINJUS a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en la persona de su rector, por su generosa acogida en estos encuentros con candidatos presidenciales. Con mucho gusto le paso la palabra al licenciado Guillermo Moreno, candidato presidencial de Alianza País. Muchas gracias. Distinguido señor rector, arquitecto Miguel Fiallo y demás autoridades de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, y me permito sumarme a las felicitaciones en este 50 aniversario. Distinguido y apreciado doctor Flavio Darío Espinal, presidente en funciones de la Fundación Institucionalidad y Justicia, así como al doctor Servio Tulio Castaño, vicepresidente de esta institución, Institucionalidad y Justicia. Apreciados representantes de la sociedad civil, aquí acompañándonos esta tarde, apreciada doctora Mari Cantizano, candidata a la vicepresidencia de la República por Alianza País. Apreciados invitados e invitadas, pueblo dominicano que nos sigue a través de la televisión y la radio esta tarde, muy buenas tardes a todos y todas. Ante todo, permítanme manifestar mi profundo agradecimiento a esta alta casa de estudio, de la que fui profesor por varios años en la Facultad de Derecho, y también deseo felicitar a la Fundación Institucionalidad y Justicia
por organizar este evento que nos permite compartir con todos y todas nuestras consideraciones en un tema de tanta importancia como es lo relativo a la seguridad pública y a la justicia y a la democracia en nuestro país. Como cada quien es como es, yo tengo que empezar diciendo las cosas como son en nuestro país al abordar estos temas. En la República Dominicana, la democracia que tenemos es una farsa. Y lo es porque en el Estado Dominicano no hay real separación de poderes. Las instituciones, en su mayoría, no funcionan conforme el estatuto que las organiza. No hay real democracia porque tampoco rige el imperio de la ley. Porque no hay seguridad pública ni seguridad jurídica. Porque la Constitución sigue siendo un pedazo de papel que un gobernante desde la presidencia en apenas 16 días se puede dar el lujo de modificar para solo introducir en su beneficio la reelección y para ello no tener reparo en faltar la promesa hecha al electorado de no reelegirse, ni tener rubor en comprar legisladores a la vista de todos y todas. Y digo, insisto, que la democracia es una farsa en nuestro país, porque el proceso electoral en el cual nos envolvemos cada 4 años sigue careciendo de la equidad necesaria y no se le pone el freno debido al uso de los recursos del Estado que pueda utilizar los candidatos del partido oficial, ni hay transparencia en los recursos, muchos de ellos de origen lícito que se utilizan en la campaña electoral. Y digo que es una farsa porque el poder legislativo nuestro ni controla, ni fiscaliza el poder ejecutivo, ni preserva la soberanía nacional y los recursos naturales, y como todos conocemos, se prestó a entregar nuestro oro sin apenas leer el contrato, y ha sido un cómplice en el irresponsable endeudamiento público del país, que ya representa un 50% del Producto Bruto Interno. En lo que sí ha sido diligente ese poder legislativo ha sido en asignarse el barrilito, el cofrecito y exoneraciones para de manera pública venderlas a pesar de que la propia ley lo prohíbe, así como muchos otros beneficios más. ¿Y qué decir del Poder Judicial en la República Dominicana? Como todos conocemos, este poder del Estado, después de la reforma constitucional de 2010 y bajo el nuevo esquema que introdujo al Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura, la Suprema Corte de Justicia quedó bajo el control de miembros del partido oficial, con lo cual podemos decir que el Poder Judicial carece de independencia externa, referido a los demás poderes del Estado, pero también de independencia interna. Y resulta que cuando el poder político se acostumbra y le baja líneas para que los jueces fallen de una determinada manera, en este poder se deteriora la autoridad moral
y se crea un ambiente favorable para que muchos de los jueces que fallan primero por instrucciones políticas terminan haciéndolo por soborno y por corrupción. Esa, lamentablemente, es la cruda realidad que vivimos en el Poder Judicial de la República Dominicana. ¿Y qué decir del Ministerio Público? Dirigido desde su cabeza por un activista del partido oficial, sometido a las directrices de ese proyecto político, en esa función técnico que es la Procuraduría General y el Ministerio Público del país. Así hemos sido testigos de cómo este funcionario, y este es uno de muchos otros que han actuado igual, de cómo este funcionario, cuando le conviene al interés del proyecto político del presidente reeleccionista, mueve la acción pública y se convierte en un paladín en la lucha contra la corrupción, y cuando no le conviene a ese proyecto, entonces ese mismo funcionario no apela a la sentencia del corrupto que antes persiguió y le deja impune. Y si no, y si hubiese duda, preguntémosle por qué está estancado y sigue estancado el expediente de los Tucanos o de las plantas a carbón de Punta Catalina, o por qué no se abre la investigación solicitada sobre las actuaciones de Joao Santana en la República Dominicana, hoy preso por corrupción en Brasil. Es por todo esto que hemos dicho y afirmado, para que no nos llevemos engaños, porque mi rol no es decir las cosas que algunos quisieran oír, sino develar también la realidad que queremos cambiar. No nos llevemos a engaño cuando afirmamos que la democracia en nuestro país sigue siendo una farsa. Y es bueno poner estos puntos de entrada para que entonces podamos comprender y contextualizar todo lo que vamos a hablar sobre el tema de la inseguridad pública, la institucionalidad, la justicia, la democracia en el país. Para enfrentar el serio problema de la inseguridad pública en la República Dominicana, que es algo que nos toca hoy día a todos y posiblemente sea el problema que se ha identificado de mayor preocupación para la población dominicana, que hace que la ciudadanía, el ciudadano y la ciudadana tenga temor de caminar por las calles o de sentarse en un parque. Para eso tenemos que tener una visión y una propuesta integral. Y en ese sentido, la propuesta que hemos planteado desde Alianza País frente al tema de la inseguridad ciudadana es que es necesario e imprescindible extender la mano amiga y solidaria de la prevención. Esto significa que tenemos que atacar la matriz económico y social de la delincuencia, que origina la delincuencia y la criminalidad en nuestro país. En un país como la República Dominicana, donde más de 1 millón de jóvenes ni trabajan ni estudian, donde un 80% gana menos de 20,000 pesos y de esto un 60% menos de 10,000, es entendible entonces por qué y cómo se produce de manera creciente este auge de la delincuencia y de la criminalidad. Si queremos enfrentar de verdad la delincuencia y la inseguridad,
Tenemos que actuar para que el narcotráfico no siga siendo el principal empleador en nuestros barrios, en nuestras comunidades, de nuestros jóvenes y de los adultos que puedan trabajar. Ya las propias autoridades hablan de que existen unos 40.000 puntos de microtráfico, con lo cual se revela cómo el narcotráfico se ha convertido en uno de los principales fuentes de empleo para muchas personas en los barrios y comunidades. Por eso hablamos de una política que tiene que primeramente ir enfocada en lo que llamamos la mano amiga y solidaria de la prevención. Y esto significa una política para crear oportunidades de educación de calidad en la República Dominicana. Ya en otros escenarios hemos hablado de la necesidad de reorientar la inversión del 4% que conquistó la sociedad para garantizar una educación de calidad, una educación integral y focalizada a lograr ese punto de avance y esas oportunidades. Pero además necesitamos que esa mano amiga y solidaria de la prevención posibilite mayores niveles de capacitación técnica y profesional, aumentando de manera significativa los recursos que hoy se destinan al sistema de educación superior. Pero además necesitamos desde la escuela, desde las comunidades, desde el barrio, estimular, promover el talento artístico y el talento deportivo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de los dominicanos y dominicanas. Y necesitamos, sobre todo, impulsar un modelo de desarrollo productivo que impulse la producción, que estimule la producción, que estimule toda iniciativa, porque impulsando la producción al mismo tiempo estaremos generando empleo. Y una de las propuestas de Alianza País es precisamente enfocarnos en una política de búsqueda de pleno empleo. Que duremos 1 año, 5 años, 10 años para alcanzarlo, pero tenemos que ponernos sobre ese riel, sobre el riel de la producción y sobre el riel de la generación de empleo como forma concreta, del empleo decente, del empleo digno, como forma concreta de alcanzar y avanzar hacia una mejor distribución de las riquezas y crear reales oportunidades para nuestros hombres, mujeres y para nuestros jóvenes. Junto a todo este esfuerzo de prevención, de crear oportunidades, tenemos también que transformar los órganos de combate, los órganos de enfrentamientos actuales que hay en el país para enfrentar la delincuencia. Hemos dicho, y lo ratificamos hoy, que la actual Policía Nacional no nos sirve para la prevención ni para la persecución del delito en la República Dominicana. Es un órgano en el cual es más que evidente que hay nexos entre delincuencia y la estructura policial, que al interior de la propia Policía Nacional actúan mafias y grupos que tienen conexiones con el mundo de la droga, del narcotráfico y de la delincuencia. Esa policía, además, por décadas se ha mostrado incapaz de conciliar persecución del delito y respeto de los derechos humanos de las personas. Por eso siguen habiendo en la República Dominicana y con tanta frecuencia ejecuciones policiales de ciudadanos y ciudadanas. Y además es una policía
que ha heredado un estilo en el cual actúa con total independencia muchas veces del Ministerio Público y en muchas ocasiones, algunas veces no inocente, haciendo investigaciones que resultan fallidas y que termina beneficiando al delincuente o al infractor de la ley. La policía nuestra no es el cuerpo profesional que necesitamos y está y sigue muy subordinada al poder político de turno en cada momento. Por eso nos proponemos convertir, transformar la actual Policía Nacional en un real cuerpo civil, profesional de carrera, técnicamente equipada y en condiciones y con condiciones dignas de trabajo. Entre ellas, hemos asumido el compromiso de que un policía, el salario mínimo en la policía será de 20.000 pesos y que se le respetará a cada policía su horario de trabajo de 8 horas para que él tenga condiciones dignas de trabajo, así como también protección social para el policía y su familia. Transformar este órgano y dar estos pasos es lo que nos va a posibilitar poder tener el policía que aspiramos y que necesitamos para poder combatir con mayor eficacia, eficiencia a la delincuencia en el país. Pero no solamente tenemos que transformar la policía, tenemos que transformar también, trabajar el Ministerio Público y convertirlo en un verdadero cuerpo técnico de investigación independiente. Hay que despartidarizar el Ministerio Público, garantizarle salarios y condiciones de trabajo dignos, pero garantizarle también que el Ministerio Público tenga el monopolio de la investigación y los medios para un desempeño eficiente de esta función. Es necesario también una permanente actuación en el perfeccionamiento de la normativa procesal penal y de la normativa penal conforme avanza la sociedad y conforme también se desarrolla la criminalidad y la delincuencia. Hay que garantizar también la independencia interna y externa del Poder Judicial y hay que transformar el sistema carcelario, transformarlo para que pueda efectivamente lograr la regeneración de los condenados o de una parte importante de los condenados y procesos de reintegración de estos a la sociedad luego de cumplir la sanción que le haya sido establecida. Nosotros decimos, cuando hablamos de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Poder Judicial, del Código Procesal Penal y del Código Penal y del sistema carcelario, lo que estamos insistiendo es en la necesidad de transformar las herramientas con las que hoy tiene el Estado para poder enfrentar con mayor eficiencia la delincuencia. Pero junto a eso hay que también tener una política definida para acabar con la impunidad. Y por eso hemos dicho y expresado, y lo hacemos hoy aquí, que vamos a aplicar la ley con puño de hierro, especialmente en los crímenes de sicariato, de narcotráfico y crimen organizado, de crímenes de sangre, de feminicidios y violencia contra la mujer. Aplicar la ley con puño de hierro significa aplicar la ley de manera firme e inflexible frente a estas formas de criminalidad que son de las más graves que puede padecer una sociedad y que nos someten a los mayores niveles de inseguridad en nuestras vidas. Significa acabar con la impunidad,
significa hacer saber al delincuente que todos aquellos que cometen crímenes, para ellos, desde el Estado hay una determinación para que frente a esos crímenes cometidos ya no tengan ni paz ni olvido hasta que no reciban la sanción que la ley impone. Ahora bien, la lucha contra la delincuencia común que acabamos de describir y que acabamos de insistir es necesaria. Yo diría que es imprescindible hoy día. Pero es apenas un aspecto. Y pudiéramos decir en alguna medida que pudieran ser aspectos hasta superficiales cuando estamos hablando de una política integral para garantizar la seguridad ciudadana. No nos quedemos solamente en la persecución del delito común, que es una parte del tema delincuencial. Al mismo tiempo, hay que enfrentar la otra delincuencia, la delincuencia de mayor calado, la delincuencia de cuello blanco, la de los corruptos que se apropian de los recursos públicos que pagan los ciudadanos en sus tributos, la de banqueros inescrupulosos que le blanquean el dinero a corruptos y narcotraficantes y los legitiman luego en la sociedad, la de los evasores de impuestos que distraen sus recursos en paraísos fiscales. Esa delincuencia también hay que perseguirla porque es parte de la inseguridad ciudadana que hay en nuestros países. De manera particular, quiero señalar o referirme al tema de la lucha contra la corrupción en este contexto que acabo de plantear. La corrupción es una de las formas más perniciosas de violación de la ley de criminalidad y de delincuencia. Recordemos que el corrupto le roba no a un ciudadano en particular, el corrupto le roba a toda la sociedad. Por eso, nuestro primer compromiso, nuestra primera propuesta, incluso es nuestro lema en el partido Alianza País, es hacer un gobierno honesto, que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos. Insistimos en ese primer compromiso porque creemos que la regla debe entrar por casa. Para tener la legitimidad y la autoridad para perseguir la corrupción, nosotros asumimos y tenemos el compromiso de hacer nosotros primero y ante todo un gobierno honesto. Por eso nos comprometemos a que el funcionario que reciba o solicite comisiones o soborno en nuestro gobierno irá de su despacho a la cárcel. En el gobierno de Alianza País, los funcionarios serán de prestación exclusiva en el Estado, en la función en la que sean designados. Quien tenga empresas o negocios, y lo digo con toda claridad y transparencia, quien tenga empresas o negocios tiene que pedir licencia para desempeñar una función pública en nuestro gobierno. No podemos seguir teniendo gente con conflictos, funcionarios con conflictos de intereses o haciendo negocios desde el ministerio en el cual están o la función pública que desempeña para su propio beneficio. Vamos a impulsar la
en nuestro gobierno la eliminación del secreto bancario y tributario a los funcionarios públicos hasta 2 años después de dejar la función pública. Nos hemos comprometido además a hacer la investigación de todos los casos de corrupción no prescritos en los últimos 20 años, es decir, de 1996 a 2016, para sentar precedente en la República Dominicana que acaben con la impunidad y que acaben con la corrupción en nuestro país. Vamos a impulsar que los delitos de corrupción sean imprescriptibles y vamos a garantizar una Procuraduría General Anticorrupción realmente independiente, integrada por un personal técnico equipado, sin vínculos partidarios y con la determinación de enfrentar la corrupción. Y les puedo asegurar que si en nuestro gobierno habrá un cuerpo élite, ese será el cuerpo de funcionarios que integre la Procuraduría General Anticorrupción de la República Dominicana. Impulsaremos la integración de una Suprema Corte de Justicia integrada por jueces de carrera y sin vínculos partidarios. Muchas veces hemos dicho y afirmado, no nos interesa tener jueces de Alianza País, nos interesa tener jueces que cumplan su función de interpretar y aplicar la ley, beneficie o perjudique a quien lo haga, sin privilegios y sin injusticias. No quiero desvincular, a pesar de que ya tengo el tiempo encima, todo esto de la ley de partidos y de la ley electoral, aunque parece que tendría poca relación directa. Creo que la matriz de muchos de los males que estamos señalando en materia de debilidad institucional, de corrupción, de inseguridad pública, está en parte en la forma como funcionan nuestros partidos políticos y los procesos electorales. Recordemos que en la democracia y particularmente en una democracia como la de la República Dominicana, los partidos políticos son los principales proveedores del funcionariado y de los representantes en los órganos de poder. Entonces, si los partidos están dirigidos y están integrados muchas veces por liderazgos sin convicciones democráticas, si no practican a su interior la democracia, ¿cómo esperar que estos representantes, luego de ser electos en la representación, van a impulsar y a profundizar la democracia? Si los partidos financian sus campañas con dinero de origen ilícito y sin transparencia, ¿cómo esperar que luego que lleguen como funcionarios o como representantes al poder van a ejercer su representación con la honestidad y con la transparencia necesaria? Para muchos de esos dirigentes y candidatos, alcanzar una representación es una inversión económica que luego buscan recuperar multiplicadas varias veces desde la representación o la función pública que desempeñan. De igual forma, nuestro proceso electoral no es equitativo. La nuestra muchas veces funciona más como una plutocracia que como una democracia. La Junta Central Electoral, como árbitro, no garantiza igualdad de oportunidades en la participación de los distintos actores políticos. Sobre todo, permite que el partido oficial utilice recursos públicos y que cualquiera utilice cualquier cantidad de recursos sin tener que justificar el origen del dinero que se invierte en las campañas. Esta falta de equidad y de transparencia ha dado lugar a que en el país haya una profunda crisis de representatividad. Muchos de los representantes electos en realidad se representan a sí mismos, a su grupo y pocas veces a las comunidades que lo eligió. Es por eso que se hace imprescindible impulsar
esta ley de partido y esta ley de garantías electorales y esta ley electoral. Nosotros creemos y somos partidarios de una modificación a la Constitución, empezando por introducir la Asamblea Constituyente y desde esa Asamblea Constituyente impulsar una modificación de la Constitución que nos permita modificar el actual Consejo de la Magistratura, sacar al Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura, disminuir la representación de los partidos e introducir representantes de las universidades y de la sociedad civil a fin de evitar que nunca más tengamos un partido-estado, esto es, que un solo partido pueda tener el control absoluto de las altas cortes como sucede hoy día. Por eso también en esa reforma buscaremos fortalecer las formas directas de participación y control ciudadano sobre los representantes. Y creemos en un Congreso unicameral, planteamiento que venimos haciendo desde la fundación de Alianza País, como también el referendo revocatorio. Señoras y señores, en los últimos 50 años hemos sido gobernados por 3 partidos que no han resuelto ninguno de los problemas fundamentales de la nación dominicana y que son responsables de esta falta de democracia, de institucionalidad, del predominio de la corrupción y la impunidad, de la inseguridad y de la violencia, del actual caos migratorio y de nuestra creciente dependencia. Esos partidos y sus derivaciones, luego de 50 años, podemos decirlo, han fracasado en la conducción del Estado y más que ser solución, ellos son parte del problema que tenemos que resolver los dominicanos. Insisto en decir que no hay salida a la actual crisis de la sociedad dominicana a través de esos partidos y de esos liderazgos tradicionales. No importa que le cambien el nombre a sus partidos o que se desprendan y actúen en una coyuntura electoral de manera independiente. No importa las promesas que en tiempos electorales ese liderazgo formule. Son liderazgos hipotecados y comprometidos con las cúpulas de poder tradicional y carecen de verdaderas convicciones democráticas y de real compromiso social, y ahí está la historia de estos 50 años para demostrarlo. Alianza País ha surgido y se construye para hacer una respuesta al fracaso reiterado de esos partidos y de ese liderazgo tradicional. Alianza País está integrada por hombres y mujeres de muchos ciudadanos comunes que sin ser políticos profesionales nos hemos involucrado en la política para cambiar la política. Alianza País cree que un gobierno honesto es posible y necesario. Alianza País cree que es posible hacer realidad el sueño de los dominicanos y dominicanas de hacer de la República Dominicana un país con seguridad, con instituciones que funcionen, un país donde rige el imperio de la ley, un país con un gobierno honesto que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos. Esa es nuestra razón de ser, ese es nuestro compromiso. Alianza País cree que tenemos que parar la reelección, el continuismo, hacer el cambio político para producir un cambio de rumbo. Por eso les digo a los presentes, a la mujer dominicana, a los jóvenes, a todo el pueblo dominicano, si seguimos repitiendo lo que hemos hecho en estos 50 años, eligiendo a los mismos que nos han robado o que han estado unidos a los que nos han robado, si seguimos haciendo eso, no esperemos cambios en este país ni en nuestras vidas. Y este presente que hoy vivimos lo tendremos como futuro, pero agravado. Para cambiar hay que hacer algo diferente. Votar por Alianza País en la casilla 26 es hacerlo diferente. Que nadie tenga dudas. Atrevámonos a hacer la diferencia votando por Alianza País en la casilla 26. Muchas gracias.
Después de escuchar la exposición del licenciado Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República por el partido Alianza País, vamos a dar inicio al panel de preguntas. Participan destacadas organizaciones sociales que abarcan las más importantes ramas de las áreas sociales, empresarial, educativa, académica, investigación y acción social. Recordamos a los miembros del panel que tendrán unos 45 segundos como máximo para motivar y exponer sus preguntas, y que el candidato presidencial tendrá 1 minuto 30 segundos para contestar a cada una de las inquietudes. En cada turno, cuando falten unos 10 segundos para terminar, escucharán el siguiente sonido. Y cuando se cumpla el tiempo de cada uno, se escucharán 2 tonos para finalizar su intervención. Iniciamos el panel con el licenciado Gustavo Mejía Ricard, gerente de Comercio e Investigación de AmCham. Muy buenas tardes. Damos las gracias primeramente por esta invitación a esta importante actividad. Creemos que fortalece la democracia dominicana y es muy necesaria. Felicitamos y vemos con interés las propuestas presentadas por el candidato Guillermo Moreno, y nos llamó mucho la atención su visión sobre la cruda realidad del Poder Judicial. Nuestra pregunta la formularemos después de un pequeño preámbulo. El Poder Judicial ha sido blanco de críticas, a lo que ha respondido que a los fines de mejorar la administración de justicia necesita una mayor asignación presupuestaria, pues la actual solo cubre los salarios de sus jueces y funcionarios. ¿Qué piensa sobre esta situación y prevé su programa de gobierno una mayor asignación de fondos al Poder Judicial que contribuya a garantizar la eficiencia y efectiva administración de la justicia? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. El problema central hoy del Poder Judicial no es de recursos, ni es tampoco de que el propio Poder Judicial responsable y los propios responsables de la crisis del Poder Judicial quieran resolverlo en cumbres. La crisis del Poder Judicial comienza exigiendo la renuncia del presidente de la Suprema Corte de Justicia y los jueces políticos partidarios que hay en esa Suprema Corte de Justicia, y el ascenso de jueces de carrera. Solo con una Suprema Corte de Justicia integrada por jueces de carrera, sin vínculos partidarios, pudiéramos comenzar a transitar un proceso de reforma, y podría tener entonces sentido cualquier inversión para mejorar el Poder Judicial. Pero el problema del Poder Judicial hoy de fondo no es económico, es sobre todo político. Ese es nuestro criterio. A continuación, el licenciado Osvaldo Yer, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Muchas gracias. Igualmente agradecer a Finjus por invitarnos y muy buena exposición, el licenciado Guillermo Moreno. Nuestra preocupación es en el ámbito empresarial. A raíz de la desactualización que entendemos existe en el Código de Trabajo, hemos visto cómo se han ido formando redes de abogados, fiscales y jueces en los casos laborales, que actúan como mafias ante las empresas y también actúan en contra de los mismos empleados que demandan, ya que solo buscan la manera de cómo sacarles más dinero a ambas partes. ¿Cuál es su parecer al respecto y cuál sería su accionar para tratar de eliminar estas prácticas? En primer lugar, en esta discusión vamos a separar algo. Nosotros no somos, y no es la pregunta que me has hecho, pero quiero puntualizarlo, no somos partidarios de eliminar ninguno de los derechos adquiridos por los trabajadores. No creo que debe ser la línea de reforma del Código. En un país precisamente donde uno de nuestros graves problemas es que tenemos un salario y un sector laboral
mayoritariamente en condiciones prácticamente paupérrimas. Evidentemente el código se ha desarrollado, como bien se señala, mecanismos, estructuras que funcionan como mafias, que compran los casos de los trabajadores y luego ya no están defendiendo el interés de los trabajadores, sino el interés del que compró el caso. Creo que toda reforma para eliminar esa práctica, que no deja de ser una práctica, digamos, violatoria, incluso hasta un fraude a la propia ley, hay que hacer. Incluso yo soy partidario de que la conciliación inicial sea administrativa y no se desjudicialice, porque en muchos casos, si se hiciera por vía administrativa, trabajador y empleador pudieran llegar más fácilmente a acuerdo y ser beneficioso para los trabajadores. Y solo cuando no haya acuerdo, entonces pasar a la judicialización de la demanda o del reclamo laboral. Ya. A continuación, el doctor Natanael Santana del Centro Bonó. Gracias, buenas noches. A nuestro entender, uno de los principales problemas del sistema de justicia lo constituye las dificultades de acceso a la justicia que tiene la ciudadanía. Se tiene pensado como si el problema de justicia fuera algo reservado para élites sociales y no se entiende que la población no debe ser solamente objeto, sino sujeto de estos procesos. ¿Tiene Alianza País, tiene su candidatura, alguna visión, alguna propuesta alrededor de poder eliminar esas barreras históricas que distancian a los ciudadanos del sistema de justicia? Es cierto, la justicia, el Poder Judicial en muchos casos funciona como un estamento como si estuviera fuera de la sociedad. Y entonces resulta que el sistema de justicia pierde uno de sus principales atributos. Y es que la justicia es el árbitro del conflicto social. Y entonces tendremos una sociedad distinta, una sociedad democrática, si ante cada conflicto, por pequeño que fuera, porque el perro ladra mucho, o porque dos se fueron a los puños, o porque alguien estafó o no pagó lo que debía en el colmado de la esquina, hubiera formas de acceso rápido ante un árbitro que es el juez de paz en el caso nuestro, para poner un ejemplo, y que fuera de acceso rápido y sin formalidades procesales abigarradas que incluso no impliquen necesariamente que tengamos siempre que tener el auxilio de una oficina de abogados. Si nosotros lográramos una justicia más rápida, más accesible, más inserta en la comunidad, a justicia como arbitraje, como conciliación, si lográramos esto, entonces la justicia, el Poder Judicial, sería un gran pacificador del conflicto social. Y nuestra propuesta está precisamente impulsar esa visión de la justicia, no la justicia de los palacios de justicia. A continuación, la licenciada Claudia García del Centro Juan 23. Muy buenas tardes. Mis preguntas están orientadas a la Cámara de Cuentas. En la actualidad, en los últimos 3 informes, la Cámara de Cuentas ha indicado de 4.000 funcionarios alrededor que deben presentar su declaración jurada de patrimonio, y una cantidad de ellos han omitido esa declaración y no se conoce ningún caso de aplicación de las sanciones correspondientes. En su presidencia, ¿usted actuaría sobre el no cumplimiento de la ley 311-14 sobre declaración jurada de patrimonio y cuáles correcciones aplicaría al recién reglamento? En primer lugar, debo señalar que nosotros, todos nuestros candidatos y candidatas, firman al momento de aceptar la candidatura, empezando por mí, un compromiso ético y anticorrupción. Y uno de los primeros puntos de ese compromiso ético es su declaración
de bienes y de ingresos para al momento de ser electo, tomar la función, y además el compromiso de actualización anual de esa declaración. Fíjese que estamos planteando incluso levantar el secreto bancario y tributario 2 años después de dejar la función. Por tanto, en ese punto vamos a ser rigurosos. Yo podría decirle a usted que para mí lo ideal fuera, y trataré de que sea así, de firmar el decreto sobre la base de la declaración de bienes que haga, del decreto de designación de cualquier funcionario sobre la declaración de bienes que haya depositado previamente el funcionario que hayamos puesto. A continuación, el licenciado Miguel Collado del CRES. Buenas noches, licenciado Guillermo Moreno. Previamente en su intervención usted hizo referencia al nivel de endeudamiento público del país. En ese sentido, esto es una preocupación de gran parte de la sociedad civil y existe actualmente en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, que también lo contempla la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo. En ese sentido, nos gustaría saber cuál es su visión de que República Dominicana cuente con una ley de responsabilidad fiscal que traería mayor institucionalidad y que debe incluir no solamente límites para el endeudamiento, sino sanciones para su incumplimiento. Evidentemente somos partidarios y estamos de acuerdo con esa ley. Usted puede deducir que es muy probable que esa ley en el actual esquema no se le dé curso, como tenemos también la ley de partidos durante décadas, porque no tenemos un liderazgo político comprometido con la transparencia, ni tampoco con la institucionalidad del país. Lo pueden levantar en momentos de campaña, pero después que pase la campaña eso se engavetará, como se han engavetado tantas leyes interesantes e importantes. Nosotros creemos que hay que parar el irresponsable endeudamiento público. Incluso creemos que se hará necesario plantear en la comunidad internacional la reestructuración de la deuda y establecer nosotros como país un límite presupuestario a partir del cual no dediquemos más de ese límite presupuestario al pago de la deuda. Porque este país no resiste que una carga fija que va en aumento, sobre todo cuando tiene tantas áreas y derechos incumplidos, salud, educación, seguridad pública, y que estemos pagando cientos de miles de millones de pesos en los compromisos de la deuda, es realmente algo inaceptable y que hay que frenar, indudablemente. A continuación, el licenciado Miguel Surún Hernández, quien es el presidente del Colegio Dominicano de Abogados. Primero, buenas noches. Y esto es a propósito del comentario que se hizo hace un momento. ¿Cuáles serían las medidas que usted tomaría para combatir a aquellos empresarios que consuetudinariamente violan los derechos laborales de los trabajadores, que no les pagan sus prestaciones y por eso se degeneran en demandas laborales, y que se han constituido en mafias, transfiriendo sus activos precisamente para evitar el pago de responsabilidades laborales? ¿Y cuáles serían sus medidas además para combatir a aquellos empresarios dueños de ARS que de manera consuetudinaria se han constituido en una mafia que estafa los derechos sociales de los trabajadores dominicanos? Nosotros, cuando nos formulan una pregunta, respondemos la pregunta concreta. Nos preguntaron sobre el código, ¿verdad? Pero, como usted entenderá, nuestra actitud es que los que violan la ley, los que buscan mecanismos de evadir, de estafar,
a la población, al trabajador, también reciba las sanciones que la ley establece. Es más, cuando la ley tenga resquicios a través de los cuales se puedan escapar, nosotros propugnamos por un activismo legislativo para tapar cada uno de esos resquicios y que haya la sanción debida, porque la ley ha de ser igual para todos y se debe aplicar sin injusticia y sin privilegios. Y así como exigimos que se sancione al que delinque al delito común, usted me escuchó decir que eso debe complementarse con la investigación, persecución y sanción de todas las formas de crímenes de cuello blanco. No debe haber distingo en la aplicación de la ley. Debe haber, sí, aplicarse con justicia, pero debe aplicarse la ley. A continuación, el licenciado Darwin Caraballo, quien es el director ejecutivo de Educa. Buenas noches al auditorio, a los televidentes. Licenciado Guillermo Moreno, en nombre de Educa, le deseamos muchos éxitos en esta contienda electoral y le formulamos la siguiente pregunta. En reiteradas ocasiones usted ha mencionado que el presupuesto educativo debiera ser redireccionado, favoreciendo la capacitación docente. Sin embargo, en los últimos años, comparado por ejemplo con el año 2004, el presupuesto de la capacitación se ha incrementado en 69 veces, pero no ha generado los impactos esperados en la mejora de los aprendizajes. ¿Cómo cree usted que se puede orientar mejor los recursos en capacitación y en formación docente para que sea más efectivo el aprendizaje de los estudiantes? Sí, nosotros, lo primero es que el planteamiento se refiere a que nosotros parte del 4% tenemos que dirigirlo específicamente a suplir los niveles de deficiencia que podamos detectar en la capacitación y en los docentes. Para nosotros eso es clave en la transformación del sistema educativo. Y eso entonces implica planes específicos. Esa capacitación docente no se va, o esa mejoría no se va a producir de la noche a la mañana. Habrá una parte del personal actual que podrá dar el salto, que podrá mejorar, que podrá asumir las nuevas tecnologías, y habrá otra parte que tendremos que irla construyendo en un proceso. Por tanto, estamos conscientes que se trata de un proceso. Una de las estrategias que se implementan hay una serie de profesionales en distintas áreas en la República Dominicana, capacitados, que podría ser también reincorporado a la docencia, evidentemente supliendo su capacitación pedagógica y didáctica para que pueda entonces hacer esa función. Y ahí pudiéramos estar adquiriendo un personal docente de calidad que podría impactar también en la mejoría de la docencia en el país. A continuación, la licenciada Wilmara Vázquez, del PACAN. Muy buenas noches. Nuestra preocupación va encaminada a lo que es el aumento de la violencia intrafamiliar, de género y pareja, año tras año, como podemos ver en las estadísticas locales. Algo que es importante destacar es que el colapso de los casos en el sistema de justicia es constante, lo que se hace acompañar de una baja tasa de casos con condena y la falta de monitoreo en el cumplimiento de esas condenas. ¿Qué acciones tomará su gobierno en caso de ser electo para lograr un manejo y judicialización eficaz de estos casos? Lo primero es que estamos conscientes que el tema de la violencia de género tiene una matriz de una cultura machista, que hay que desarrollar estrategias no solamente en el plano, digamos, de crear los mecanismos legales, sino también hay que desarrollar toda una estrategia que involucra a la escuela, que involucra a la sociedad, en educación de la sociedad y de los derechos
de la mujer y del respeto de los derechos de la mujer como persona. Sin eso, con telón de fondo, el problema solamente puntual tiene un efecto, pero no es suficiente. Eso tiene que ser constante. Ahora bien, nosotros hemos planteado dos estrategias que nos parecen importantes y que creemos que dan resultado. En primer lugar, queremos impulsar las casas de acogidas frente a los casos de violencia. No debe haber una provincia, un municipio en el cual no existan casas de acogida para las mujeres que son o amenazadas o que van o han sido objeto de violencia. En segundo lugar, necesitamos además un ministerio público que tenga el instrumental, las herramientas y la capacidad de reacción frente a cualquier sospecha o acción de violencia. Y además hemos planteado un tercer nivel y es crear los comités de ciudadanos contra la violencia contra la mujer. Porque en las comunidades se oye, se sabe qué hombre está violentando a una mujer o amenazándola. Y entonces esos mecanismos pudieran ser la primera alarma, la primera voz de alarma para detener casos de violencia que de no actuarse terminan degenerando en feminicidios y en formas de violencia grave. Bien. A continuación, Josefina Arbelo, Coordinadora General de Participación Ciudadana. Buenas noches. Primero quiero saludar este esfuerzo de FINJUS y de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña por poner en el tapete un tema que es de tanta preocupación para la ciudadanía como es la seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Usted mencionó en su presentación que uno de los órganos que tienen una labor importante en la seguridad ciudadana es la Policía Nacional y que va a desarrollar con este cuerpo actividades de formación técnica profesional para mejorar su función. Pero también nos gustaría saber cómo usted podría lograr, o sea, qué acciones va a desarrollar para lograr que este cuerpo policial reducir su dispersión en su función y además lograr su desmilitarización. Sí, nosotros incluso hemos planteado que hay que destrujillizar la Policía Nacional, que todavía reproduce muchísimos estilos, prácticas y conductas heredadas de cuando el jefe, de la época del jefe. En eso está enquistada muchas prácticas. Pero nosotros lo que estamos planteando es una transformación total de la Policía Nacional. Ese esquema actual es parte de lo que no nos sirve. Una policía que, aunque se define como cuerpo civil, tiene una estructura militar y funciona prácticamente como una especie de estructura, o no prácticamente, funciona como una estructura militar, incluso sus rangos reproducen de manera, calcan los rangos militares. Eso no es propiamente una policía como la estamos planteando, como un cuerpo civil de carrera, profesional, entrenado en la prevención del delito y en la persecución, incluso las funciones judiciales que actualmente tiene la Policía Nacional es parte del deslindamiento que tendremos que plantearnos en relación al Ministerio Público. Es decir, hasta dónde llegan esas funciones, porque el que debe tener el monopolio de la investigación en un sistema democrático es precisamente el Ministerio Público y la policía como cuerpo civil ser básicamente preventivo. A continuación, la licenciada Lourdes Concepción, vicerrectora de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Gracias. Buenas noches a todos. Justamente, profundizando un poco en el sistema de justicia, decía, gran parte de los esfuerzos realizados por los gobiernos en las últimas décadas se han centrado en la reforma de la arquitectura del Poder Judicial, del Poder de Justicia. Una de las limitaciones más relevantes sigue siendo el acceso de la población a la justicia. Ya se refirió una pregunta a ello.
Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería la estrategia que usted propondría para mejorar significativamente estas acciones? No hay duda que ese es un problema central del Poder Judicial y de la reforma judicial que tenemos que hacer. Y eso significa que nosotros tenemos que tener cada vez más una justicia más accesible, menos formalista, y en esa misma virtud que el ciudadano esté cada vez más cercano a poder acceder a ese árbitro que es el juez para plantearle su problema, y el juez sin atavismos ni formalismos innecesarios pueda decir el derecho, decir una solución y arbitrar el conflicto. Si nosotros tuviéramos esa posibilidad, nosotros bajamos el conflicto social en la República Dominicana, que muchas veces se agrava por la falta de un árbitro oportuno que actúe. Esa es una de las líneas en las cuales nosotros creemos que debe ser canalizada una mayor inversión en el Poder Judicial. Es decir, que indudablemente la inversión que haya que hacer, una de las líneas de trabajo tiene que ser precisamente para fortalecer el acceso. Tenemos que sacar la justicia de los palacios y meter el Poder Judicial en los barrios, en las comunidades, que sean accesibles para el ciudadano. Y no que el ciudadano tenga que trasladarse a centros, a estos palacios de justicia para poder acceder, y ya normalmente es la forma más directa de negar el derecho a la justicia. Bien. Finalmente, el licenciado Carlos Villaverde Gómez, de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Gracias. Usted ha planteado, licenciado Moreno, de forma reiterada, y esta noche volvió a hacerlo, que al ser nombrado por el Poder Ejecutivo, la figura del Procurador General de la República pierde independencia en el ejercicio de sus funciones y le ata las manos para perseguir la corrupción en sus diferentes modalidades. De usted llegar a la presidencia de la República, ¿renunciará usted a nombrar al Procurador General de la República por decreto y mediante cuál mecanismo entonces propone su elección? En el actual esquema, indudablemente, manteniéndose este esquema, es un atributo del presidente de la República. Ahora, nosotros podemos innovar dentro de ese esquema, y es, por ejemplo, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en elegir el Procurador General de la República de una terna que proponga la sociedad civil, y que consultando la sociedad civil y la sociedad puedan recomendarse hombres o mujeres que puedan desempeñar esa función y asumir un compromiso frente a la sociedad de que una de esas personas de la terna va a asumir la Procuraduría General, como una forma de despartidarizar tanto la figura del procurador y también del Ministerio Público. Queremos agradecer a cada una de las organizaciones empresariales, académicas y de la sociedad que han formado parte de este histórico panel por su contribución al éxito de esta jornada. Asimismo, a esta alta casa de estudio, a esta nuestra universidad, la Universidad Pedro Enríquez Ureña, la UNFU. Y de manera especial agradecemos al licenciado Guillermo Moreno, candidato a la presidencia de la República por Alianza País, por compartir sus experiencias y propuestas en esta tarde. Gracias a todos por su presencia y sintonía, y muy buenas noches.